Bienvenidos a Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos la grata comparecencia del distinguido invitado Felipe Vallejos, con quien vamos a conversar sobre distintos temas que estamos seguros que para nuestro público televidente de Sin Esquemas serán de mucha utilidad. El invitado de hoy es un conocedor de la política internacional, es un conocedor amplio también de la comunicación efectiva estratégica y de muchos temas más, de mucha vigencia y de, como lo dije al principio, de mucha utilidad. ¿Cómo estás, Felipe? Y gracias por acceder a nuestra invitación, y estamos aquí en la mejor disposición de que podamos sostener una conversación productiva, como estamos seguros que así será. Gracias, Alberto, y a todo tu público televidente. Para mí es un placer estar aquí hoy contigo. Bien, bueno, vamos a entrar en materia de inmediato. Sabemos que en los últimos días están ocurriendo acontecimientos tanto locales como internacionales que de una forma u otra no podemos dejar de reconocer que impactan sensiblemente al desenvolvimiento económico, el desenvolvimiento social, el desenvolvimiento hasta político, podemos decir, de nuestro país y de nuestro entorno en sentido general. Como parte de país que somos parte de Centroamérica y de Latinoamérica, y con un vínculo como principal socio comercial a Estados Unidos, quisiéramos que empezáramos hablando sobre esa parte. ¿En qué medida crees tú que lo que se ha venido dando recientemente, prácticamente durante todo el ejercicio del mandato del presidente Trump en relación a su política con respecto a Latinoamérica y Centroamérica y el caso específico de República Dominicana, los últimos acontecimientos que estamos viendo, ¿de qué manera impactan, tú crees, a nuestro país? Impactan directamente porque somos parte de la comunidad internacional en muchos sentidos. El caso de Donald Trump llega porque la región o el mundo comienza a girar un poco a la derecha, luego de 10, 15, 20 años de haber girado a la izquierda, con ejemplos emblemáticos a nivel regional, por supuesto, Hugo Chávez, Lula da Silva, entre otros, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y Michelle Bachelet en un grado un poco más moderado en Chile. Pudiéramos hablar de que un giro a la derecha coronado por el ascenso al poder de Donald Trump luego de haber tenido en Estados Unidos un hito histórico que fue el ascenso del primer presidente afroamericano de la historia de ese país. Entonces, en ese marco global es que Estados Unidos, obviamente como potencia número uno a nivel global, con un presidente con una agenda muy diferente a su antecesor, ha establecido, digamos, los inicios, la refundación de un nuevo orden que ha imperado sobre todo a nivel comercial, con esa disputa eterna con China, una benevolencia interesante con Rusia, porque el propio Donald Trump de alguna manera admira al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y también esa revisión exhaustiva de los acuerdos comerciales que ha tenido Estados Unidos históricamente con Latinoamérica, Canadá también, México y por supuesto el de CAFTA, que nos afecta directamente. Eso incide de manera transversal en la República Dominicana y lo hemos podido ver, por ejemplo, con llamadas inesperadas telefónicas, por supuesto, el presidente Danilo Medina hace unas semanas por parte del secretario de Estado Pompeo, en el marco de un restablecimiento de relaciones diplomáticas con China a cargo de Danilo Medina, que viajó incluso a China a encontrarse con el presidente de ese país para, digamos, dividir un poco más los escenarios económicos. Entonces, ¿tú crees que eso fue una reacción del presidente Trump ante ese acercamiento de República Dominicana con un coloso como China, una especie, vamos a decir, de que vamos a dejarle ver que no estamos tan ausentes de los pasos que están dando? Y te agrego, para que sigan esa misma línea, sí nos sorprende cuando hablamos de ese estilo de Donald Trump con relación precisamente a lo que tiene que ver con China, cuando todo el mundo sabe
que el presidente Trump, antes de ser presidente, lógicamente, era una persona, y el propio Estados Unidos una persona con fuertes vínculos de inmensas inversiones por parte de China en Estados Unidos. ¿Cómo se explica realmente esa especie como de paradoja, en cierta forma, en el manejo? Quiero cuidar mi socio latinoamericano, pero entonces yo hago más negocio con China que todos mis socios latinoamericanos juntos. Lo digo para mi público televidente, claro, principalmente. La llamada de Pompeo a Danilo Medina no sé si está basada en el hecho de la reacción de Donald Trump per se, pero sin lugar a duda es seguro que a Estados Unidos no ha visto con buenos ojos ese idilio con China ahora en la era del presidente Danilo Medina. De hecho, ya con el PLD históricamente no han sido buenas las relaciones. La última vez que el gobierno de Estados Unidos realmente tuvo unas relaciones de mucho provecho y de amistad fue con el presidente Hipólito Mejía. Incluso el presidente Hipólito Mejía apoyó ciertas iniciativas globales de Estados Unidos en esa época, como la guerra de Irak, por supuesto. El propio del CAFTA se firmó en el gobierno del presidente Correcto. Mejía. Entonces, si revisamos las relaciones del PLD, bajo el gobierno del PLD de República Dominicana, Estados Unidos, no han sido las mejores. De hecho, Leonel Fernández prefirió en muchos casos el negocio con Brasil, en desmedro de Estados Unidos. Y también la identificación con el gobierno actual venezolano. Correcto. O sea, la intermediación en cierta forma favorable a la condición actual de Venezuela, en la cual yo no estoy con esto asumiendo una posición ni de un lado ni de la otra. Correcto. Pero lógicamente es algo que Estados Unidos, que te pregunto también, creo que lo ha visto no de buena manera. No de buena manera, y ahora se confirma con el restablecimiento de relaciones con China, diplomáticas. En ese caso, por supuesto, es un asunto de geopolítica por encima de un tema económico. La geopolítica es la que está realmente dictaminando la situación en Latinoamérica. Recordemos que Rusia y China tienen intereses fuertes en Sudamérica, especialmente en Venezuela, que es, digamos que, el nuevo frente, el nuevo Berlín de esta era y de este hemisferio. Berlín, sabemos que la Guerra Fría se dividió en dos. Claro. Venezuela está en esa disputa entre las dos grandes potencias a nivel mundial, o por lo menos Rusia, que es una potencia menor, pero sin lugar a dudas tiene su peso geopolítico y Estados Unidos así lo ha reconocido. República Dominicana está en el medio de esta tormenta perfecta. Las relaciones con Cuba y Estados Unidos no son las mejores en este momento, bajo la era Trump. Puerto Rico está en un descalabro total, institucional, político, social. Trump realmente, si de él dependiera Puerto Rico, chao. O sea, ni siquiera el Estado Libre Asociado, no dejara de depender tanto de ellos. Y entonces él no disimula en absoluto. Filtro no tiene. El desagrado con la forma de conducir del hermano pueblo puertorriqueño. Si por él fuera, ni siquiera fuera un Estado Libre Asociado, porque en la cabeza de Donald Trump, Puerto Rico no aporta en nada a Estados Unidos, y de hecho para Estados Unidos, Puerto Rico en su lógica puede ser un verdadero problema, y eso se ha visto claramente reflejado. Entonces está República Dominicana en el medio de toda esta situación, malas relaciones con Cuba, crisis en Puerto Rico, y por tanto República Dominicana, a ojos de Estados Unidos, no quisiera hacer otro problema más para crear un tridente de problemas en el Caribe que pudiera tener un efecto cascada hacia Centroamérica y Sudamérica. Por tanto, en esta situación obviamente que se ve República Dominicana. Y en el caso de República Dominicana te pregunto y comento contigo, Felipe, más por el hecho de que con República Dominicana, Estados Unidos, quizás y sin el quizás, tiene, no vamos a decirle la moral, pero sí, en cierta forma, un poquito de derecho de pensar que puede exigir más a República Dominicana, porque le da bastante a República Dominicana creen. Y las relaciones comerciales de República Dominicana y Estados Unidos, ellos entienden todavía que nosotros, quizás, y sin el quizás, por el más de 1 millón de dominicanos que tenemos solamente en Nueva York, son muchas las cosas por las cuales él entiende que nosotros debemos ser un poquito más inclinados hacia la política de Estados Unidos. Tienen por dónde realmente hacernos ver, hacernos sangrar un poquito, porque de hecho el 60%, más o menos, 60% de los turistas en un año provienen de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. Creo que 2 millones o poco menos de 2 millones de estadounidenses visitan todos los años República Dominicana. Imagínese usted con una política de Estado. Diga, usted no va con la línea de Estados Unidos y con China, pues yo voy a hacer todo lo posible por dañar. Sería catastrófico. Sería catastrófico para el país. Sí, mejor ni pensar en eso. Mejor ni pensar. Pero tocando, Felipe, tú también mencionaste en este nuevo esquema mundial, en este nuevo esquema geopolítico, donde se ha dado aparentemente un giro de una situación que se venía dando con bastante presencia de centro izquierda en los países latinoamericanos, y donde ha habido cambios
como es el caso mismo. No mencionaste quizá Ecuador también, que También Ecuador, un ejemplo. que estaba el amigo Correa, que también hubo un cambio ahí. Pero por otro lado, bueno, ya Brasil se fue al extremo, al otro extremo, es más de la línea de Donald Trump con un Bolsonaro que prácticamente es, diríamos, una copia en algunas cosas, no en todas, Sí. Del presidente Trump. Pero vamos a agregarle un gigante latinoamericano que dio un giro contrario, que es el caso México. Aunque el presidente AMLO, López Obrador, no ha todavía expresado, y me parece que ha tratado de manejarse en el año y pico que tiene gobernando México, con cierta prudencia en lo que tiene que ver con mostrarse con lo que todo el mundo percibía de él, que era una persona yo diría que no de centro izquierda, un poquito más hacia la izquierda. Más a la izquierda. ¿Qué tú me puedes decir en ese caso, el caso de Estados Unidos y México, que no lo mencionaste, que es un país eminentemente importante para Estados Unidos en todo el sentido de la palabra? En todo sentido de la palabra. En todos los países que hemos mencionado anteriormente, obviamente hubo un giro a la derecha porque gobernaba la izquierda durante 10 o 15 años y los problemas neurálgicos de la sociedad no fueron resueltos. Se transformó en esto que llaman los teóricos tormenta perfecta. Se combinó la violencia, la inseguridad ciudadana, casos de corrupción y, por supuesto, una economía quebrada. Por tanto, sube los niveles de desempleo, sube el costo de la vida, sube la inseguridad y la gente a quien ataca, por supuesto, a quienes están gobernando porque son los responsables de la no resolución de estos problemas. En el caso de México es lo contrario. Gobernó durante 6 años Enrique Peña Nieto, que era el retorno después de esos 70 largos años del PRI. Llega el PAN, que es derecha, de la mano de Felipe Calderón, de Vicente Fox, y retorna al poder con Enrique Peña Nieto, que hizo un gobierno, digamos que para el olvido, y tuvo una relación bastante crítica con Donald Trump en el poquito tiempo que coincidieron uno y otro en el ejercicio de la presidencia de los países correspondientes. López Obrador tiene una regla de oro, que es no intervención en los asuntos de otros países. Y así se ha manejado y se ha entendido mucho mejor López Obrador, que es un hombre de izquierda, con Donald Trump, que Enrique Peña Nieto, que era un hombre de centro derecha, con Donald Trump, por el hecho de que no se mete en las cuestiones internas de otro país. Sí ha debido sacar la voz cuando hubo un tema de migración, pero López Obrador dice, trabajemos juntos, vamos a invertir, y ha preferido mantener una buena relación con Donald Trump en desmedro de sus vecinos de Centroamérica, que es por donde viajan todos los migrantes, es decir, El Salvador, Nicaragua, Honduras, que atraviesan todo el terreno mexicano para insertarse en Estados Unidos a través de las fronteras de manera ilegal en muchas ocasiones. López Obrador ha puesto cercos económicos, políticos, sociales a esos migrantes de esos países de Centroamérica para complacer de alguna manera a Donald Trump y mantener esas relaciones vivas. Y esto le ha permitido, por ejemplo, la reactivación o dejar así como está el acuerdo. En cierta forma equilibrar, Felipe, cierta manifestación por parte de López Obrador, quizás no tan marcada como otros países hacia el régimen de Maduro, porque también López Obrador ha sido también una especie de alfombrita al régimen venezolano, pero lo ha hecho quizás también introduciendo algunos elementos que podrían verse también como la posibilidad de que se pueda dar una transición no tan radical quizás como otros socios del actual gobierno venezolano, y eso quizás, entiendo yo, que ha permitido que Donald Trump no haya asumido una actitud tan radical en cuanto a México, independientemente que yo entiendo también de que para Estados Unidos México representa también un socio comercial estratégico importante. Importante. Además, lo de México se ha mantenido como que me abstengo, claro. No me meto, dejemos que el pueblo venezolano lidie con sus propios problemas. En la lógica así como explicábamos la lógica de Donald Trump, en la cabeza de López Obrador, si México fuera el único país del mundo, sería lo mejor para él. De hecho, una señal clara, López Obrador no salió una sola vez de su país. Así es. Desde que es presidente. Dice, es que no tengo por qué, porque existe Skype, me puedo comunicar, ni siquiera ha ido a los grandes foros de empresarios del mundo, porque para él es México. Y en esa lógica, muy distante ideológicamente de Donald Trump, muy distantes, derecha e izquierda, son muy cercanos. ¿Tienen similitudes? Es decir, tienen la similitud fundamental de que los dos es mi país primero y yo resuelvo, y yo hablo con mi pueblo y resolvemos los problemas internos de manera sistemática. Y en eso han coincidido. Y por eso, de alguna manera, sin ser amigos, se han entendido a la perfección y hasta ahora le ha funcionado muy bien a López Obrador en ese caso.
Bien, pero volviendo al tema o siguiendo con el tema del latinoamericano, tampoco es un secreto que en el caso de Donald Trump, que su política ha sido claramente orientada, como tú bien señalaste, hacia lo que propuso en su campaña de que Estados Unidos para los norteamericanos y para fortalecer la industria norteamericana, para fortalecer la economía norteamericana, pero no menos cierto también es que Latinoamérica de una forma u otra ha sido un soporte para Estados Unidos en muchas etapas de la vida norteamericana. O sea, también, ¿no crees tú que la reacción por parte del presidente Trump en materia de esa radicalización, en algunos aspectos, principalmente en los aspectos migratorios, quizás requiere de un manejo un poco menos fuerte? En el tema migratorio, Donald Trump está cumpliendo con su promesa de ser implacable. No ha logrado construir el muro, no ha logrado que México pague por él, pero sí ha logrado establecer ese discurso de migración ilegal, tolerancia cero a la migración ilegal. De hecho, complace a sus electores, que son ese ciudadano estadounidense de campo o de estados muy afectados por la economía global y que han visto en Donald Trump esa esperanza de que América en Estados Unidos sea importante de nuevo. En el ámbito migratorio ha jugado con esa doble carta, dos cartas. La carta de ser muy duro con relación a las leyes migratorias, con esta sale todos los domingos y manda prácticamente a cazar personas que sean... Sí, manda mensajes muy claros. Muy claros. Pero además, en Latinoamérica juega con esta segunda carta, que es que ha girado hacia Latinoamérica, cosas que Obama no lo hizo. Obama fue al final que restableció relaciones con Cuba mediante algún tipo de decreto sin intervención del Congreso. Sí, déjame decirte, particularmente la gente un poquito como se medio pierde en eso, Felipe, pero Obama no hizo más por Latinoamérica en términos reales, hizo muy poco prácticamente. Quizás si nos llevamos simplemente por el discurso de apertura o demócrata, pero en términos reales los avances para Latinoamérica en los gobiernos, en los dos gobiernos del presidente Obama, no fueron lo que se esperaban. Hay que ser justo. De verdad, Obama no fue su prioridad Latinoamérica. Y fue hacia el final que más o menos quiso arreglar las cosas con Cuba como su último gran legado, para terminar con esa situación de 50 años del embargo o el bloqueo, según la perspectiva cubana. En el caso de Donald Trump, ha intervenido de manera mucho más directa, en su estilo, claramente. Donald Trump es una persona con una retórica sin filtro alguno y obviamente eso le trae algún tipo de problema, pero también le trae muchos aplausos. Se ha visto claramente reflejado con esta ofensiva sin precedentes en el caso de Venezuela, con sanciones muy duras, con amenaza incluso de intervención militar para sacar a Maduro del poder, y mantiene a su gente constantemente haciendo giras por Latinoamérica. De hecho, lo estamos viendo en días pasados, donde su secretario de Estado, Pompeo, un nuevo gran conocido nuestro de República Dominicana. Por una llamada. Por una llamada telefónica. Independientemente de muchas cosas, quizás más. Pero esa llamada telefónica yo prácticamente como su hit en términos musicales. Su carta de presentación. Su carta de presentación. Pero además un timing fenomenal el de Pompeo con esa llamada, porque era justo el día que más sonaban las campanas de reforma constitucional, y se ve con esta gira de Pompeo por Argentina, por El Salvador, visitando al presidente Nayib Bukele. Es decir, hay una perspectiva de girar hacia Latinoamérica, porque se estaban dando cuenta aparentemente Estados Unidos que por la puerta trasera de la casa se estaba metiendo con fuerza, y se está metiendo con fuerza China y sobre todo Rusia desde un aspecto geopolítico. Y aterrizando de manera directa en la parte de nuestra República Dominicana, ¿qué crees tú, Felipe, que debe ser la actitud de República Dominicana no solamente como socio comercial de Estados Unidos, sino también desde el punto de vista de lograr nuestra inserción sin descuidarnos de nuestro mercado principal, que es Estados Unidos, porque no podemos obviar eso, pero también la posibilidad de que podamos abrirnos a otros mercados que no afecten sensiblemente, vamos a decir, esa vena
vamos a llamar, de orgullo más que otra cosa, en el caso específico de Estados Unidos, del propio presidente Donald Trump? Creo que hay tres cuestiones fundamentales. La primera es que hay que consolidar y seguir consolidando las relaciones con Estados Unidos, porque es lo que permite el flujo de divisas, el flujo de la economía nacional, sobre todo por las visitas, la inversión extranjera, las remesas, etcétera. Segundo, darle para allá, como dice, como un buen dominicano, con las relaciones con China, porque no se puede volver para atrás en ese sentido. El Estado soberano se tomó una determinación y hay que seguir esa senda. Y en tercer lugar, en la política de Estado con relación a relaciones exteriores debe ser totalmente pragmática. Es decir, entenderse con todos los actores a nivel global, porque es lo único que le da sostenibilidad sobre la base de la oportunidad de diversificar países y mercados a los cuales República Dominicana pueda llegar de una u otra manera, o bien, en su defecto, y sobre todo, atraer inversión extranjera y turistas, por supuesto, que es de los grandes pilares de la economía nacional. Bueno, yo creo que en esa parte vamos a continuar después de nuestra primera pausa de apenas unos segundos, porque es interesante, Felipe, que podamos ilustrar así de la forma tan clara y tan concisa como lo estás haciendo a nuestro público televidente sobre oportunidades, fortalezas y debilidades que podemos lograr precisamente sobre esta situación de guerrita entre dos colosos como Estados Unidos y China, donde República Dominicana lo que debe hacer es actuar con mucha inteligencia y pensar por encima de todo lograr el mejor y el mayor de los provechos para nosotros como país. Continuamos en unos segundos con nuestro invitado.